Bueno, vamos a hablar de cómo utilizar Splice y de qué cosas hay que tener en cuenta para sacarle el máximo, digamos, de provecho de esta gran librería de samples infinita, porque es realmente colosal la cantidad de samples y de estilos que tiene como para que naveguemos. Hay algunas cosas a tener en cuenta que me parecen muy importantes. El hecho de que contenga samples que están libres de derechos, o sea que no van a generar problemas con lo que tiene que ver con el Content ID. No es del todo tan así. La realidad es que pensemos que esta gran masa de samples está disponible tanto para nosotros como para todo el resto de los productores que estén utilizando la plataforma, y esto va a ocasionar que en casos en donde ya haya otros productores que hayan utilizado los samples y que hayan ya publicado música, y nosotros, si por casualidad también utilizamos esos samples, puede llegar a resultar con alguna dificultad con los derechos de autor. Entonces, ¿qué pasa? Lo recomendable en estos casos, quizás como para no tener estos problemas, es principalmente utilizar Splice como una herramienta de inspiración y una herramienta de estudio de géneros. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos que componer un track de música electrónica, específicamente de melodic, techno, con determinada característica, podemos ir a buscar samples de esa categoría, de ese género, y tener la certeza de que los labels, los productores, los diseñadores de sonido que construyeron ese pack lo hicieron a conciencia del género, y lo que nos va a entregar ese pack seguramente va a ser algo de el estilo y que está correctamente seleccionado. Entonces, al tomarlo nosotros como una herramienta principalmente de inspiración, podemos empezar a construir canciones a través de Splice, pero la idea es luego intervenir esos samples y no dejarlos tal cual están, como para poder eliminar o por lo menos reducir las posibilidades de tener problemas de derechos. Lo interesante de esto es que nosotros, al tener la posibilidad de trabajar con estos samples y encontrarnos rápidamente con una estética, el workflow va a ser muchísimo más elevado, muchísimo más rápido, muchísimo más fluido, ¿sí? Y esto nos va a permitir llegar fácilmente y más rápido a una idea que tengamos como para empezar a trabajar. Estas son herramientas que sirven para comenzar a trabajar las canciones, ¿sí? No vamos a utilizar en la mayoría de los casos los samples de Splice como elemento para iniciar y terminar una canción, ya sea por los problemas que podemos llegar a tener de derechos de autor, sino también como para buscar obviamente originalidad en lo que estamos queriendo componer. Algo que me parece muy importante mencionar, porque es de público conocimiento que hay un montón de paquetes para descargar de Splice en grupos de Telegram o en páginas de descarga gratuita, digamos, y Splice es un sistema que es pago, es una plataforma paga que se abona a través de una membresía. Es que si ustedes acceden a esas descargas gratuitas de packs, se van a estar perdiendo el elemento más importante que tiene Splice dentro de todo su sistema, que es el buscador. Lo que es alucinante es la cantidad de filtros y las posibilidades que tenemos para buscar. Si bien nosotros tenemos los packs que nos muestra el algoritmo para que descarguemos según obviamente lo que más utilizamos normalmente, lo que es interesantísimo es lo que sucede cuando ustedes generan alguna búsqueda
dentro del browser que tiene. Por ejemplo, si yo pongo Progressive House, puede ser cualquier estilo, estoy poniendo algo electrónico. Fíjense que se activa, digamos, este gran sistema de filtros donde yo me puedo ir acercando al sonido a través de todas estas opciones, donde yo puedo decirle que quiero escuchar, por ejemplo, vocals, que quiero que me muestre cosas que tengan relación directa con el house, que a su vez estén en, no sé, en la menor, y que el tempo sea entre 120 y 125, por ejemplo. Entonces fíjense que terminé, digamos, dentro de, vamos a quitar esto que ya lo mencionamos dentro del house, que terminé en 798 resultados, ¿sí? Cuando si yo quito todos estos filtros, voy a estar como en base en casi 3 millones de resultados. Entonces los filtros nos van a permitir trabajar a un nivel de precisión en la búsqueda que es muy interesante. Vamos a ver un ejemplo de cómo quizás empezar a estructurar una canción. Para los que recién arrancan con Splice, algo que les recomiendo como para empezar a jugar es buscar lo que se llama un song starter, que como su mismo nombre lo indica, nos va a servir para comenzar a trabajar una canción. ¿Qué pasa? Lo interesante de estos song starters es que en la mayoría de los casos, vamos a probar, a ver, escuchemos este por ejemplo. Acá no estamos filtrando por estilo ni nada, nada que tenga que ver con la estética, pero por ejemplo, si yo entro, en la mayoría de los casos cuando hay algún pack que contiene un song starter, si yo entro, probablemente esté el mismo, digamos, sample, por así decirlo, el mismo song starter, pero dividido en los sonidos que componen a ese song starter. Entonces, por ejemplo, ven que acá dice full, seguramente entre todos estos sonidos que tenemos por acá tienen que estar el resto de los elementos. Por ejemplo, este se llama full spark. Si yo busco como spark, ¿ven? Están los vientos por un lado. Por otro lado, los strings. Por otro lado, el piano, el bajo. Todos los elementos con los cuales yo voy a poder construir esto. Entonces, es una herramienta de estudio, como yo les mencionaba, porque podemos escuchar un song starter, podemos escuchar un audio full y de repente escuchar cuáles son las capas que lo contienen. Entonces, en este caso, ustedes dicen, wow, esto suena a un soul espectacular, medio como hip hop también. Entonces, ¿y cómo puedo yo lograr ese mismo sonido en mis composiciones? Entonces veo, tiene un grupo de horns, tiene un grupo de strings, tiene un piano medio vintage, tiene un bajo eléctrico. Entonces es una gran herramienta de estudio. Si yo quiero esto, simplemente lo selecciono y me lo cargo a mi librería, la cual obviamente en cada uno de los sonidos me va a gastar un crédito y yo me puedo llevar esos sonidos a mi producción. Dato no menor es que fíjense que una vez que yo descargo esos sonidos, que los agrego a mi librería, me emite la posibilidad de generar un certificado de que yo poseo esa licencia, esa posibilidad de utilizar esos sonidos. Entonces yo puedo decirle que voy a generar una licencia, la voy a poner a mi nombre y le voy a decir que como estoy como productor o como artista a nombre de Crosswave
Music, que es el nombre de nuestra productora. Este certificado básicamente dice que no hay posibilidad de que ningún tercero me venga a generar algún reclamo que tenga que ver con regalías, etcétera, 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 por utilizar estos sonidos. Esto es un paso importantísimo siempre y cuando ustedes vayan a utilizar el sample sin editar. Si ustedes lo editan, lo deforman, lo convierten completamente en otra cosa, no es necesario que pasen por este proceso, pero siempre que lo vean yo les recomiendo que lo hagan. Una vez que tenemos ya los sonidos en nuestra librería, que ya emitimos las licencias, los certificados, tenemos varias opciones para llevarnos esto a Ableton. Por ejemplo, podríamos pedirle que nos muestre el folder que contiene ese sonido, o directamente podríamos ir haciendo clic en estos tres puntitos y diciéndole que vamos a copiar al clipboard el sample. Entonces nos vamos a Ableton y acá simplemente hacemos pegar y ya aparece nuestro sample, al que vamos a ir rotulando con obviamente cada sonido. Acá tenemos los strings, también tenemos el piano y un bajito. Algo que me parece muy interesante también, si ustedes tienen instalada la aplicación, digamos, de escritorio de Splice, es, fíjense que abajo a la derecha de la aplicación tenemos una función que se llama Bridge, ¿sí? Este Bridge es literalmente un plugin, ¿sí?, que se instala y se carga en el software, en el DAW, literalmente como un VST, ¿sí?, como cualquier VST. Cuando ustedes tienen este plugin instalado, nos va a permitir hacer algo espectacular, que es reproducir nuestra canción o lo que hayamos armado, a la vez que vamos explorando los sonidos adentro de Splice. Y no solamente que vamos a poder escuchar los sonidos al mismo momento, sino que los vamos a escuchar al mismo tempo. Por ejemplo, si buscamos naturalmente unos drums de género, por ejemplo soul, independientemente de cuál sea el tempo que traiga el sample de forma original, nosotros lo vamos a escuchar a tempo del track. Por ejemplo. Entonces yo podría ir explorando. Vamos a bajar un poquito el volumen del resto de las cosas. Vamos a filtrar por loop y vamos a escuchar más opciones. Fíjense que acá directamente presiono la flechita para abajo y voy pasando por los samples y siempre los voy escuchando a tempo y sobre la estructura del track. Bueno, y así podemos estar todo el día buscando elementos que tengan sentido dentro de nuestro track. Obviamente que esto es simplemente a modo de inspiración, es como para empezar a trabajar y tomarlo como punto de partida, ¿sí? Pero Splice es una herramienta maravillosa. Les dejo un link en la descripción como para que puedan acceder a este sistema. No es caro, realmente es poderosísimo a nivel creativo y me parece muy interesante que lo incorporen para empezar a trabajar en sus composiciones, para poder generar nuevas ideas de canciones, para utilizarlo como a modo de inspiración, y me parece maravilloso. Así que bueno, acá les dejo más o menos unas pautas como para llevarse bien con Splice y sacarle el máximo provecho.